se te ve la cara. No se te ve la cara. Así no. Oye, sí, ya está. Hola, soy Carlos, bueno, más bien Carlos Enrique Hernández García. Nací en Burgos en el año 1946, por lo tanto tengo 77 años actualmente. Nací en el 21 de julio del 46 y soy el abuelo de Alicia Hernández Gallardo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia temprana? De mi infancia temprana tengo los recuerdos de cuando a los 6 años fui al colegio y estuve en el colegio de Burgos, colegio nacional, que era el de Francisco Franco. A los 6 años recuerdo que después en el recreo, después de las clases o durante las clases en el recreo, nos daban un vaso con leche en polvo y mantequilla con pan, que era de lo que mandaban de América en la posguerra, claro. Y de acompañar a mi madre con un vale, no sé cómo era, donde la daban una bolsa de leche en polvo para ir tomando leche por las mañanas en casa. ¿Cuántas personas vivían en su hogar y cuántos hermanos tenía? En mi hogar, en principio en mi casa, vivíamos de joven, éramos 8. Habíamos sido 10 porque murió un hermano mío con 2 añitos en el pueblo de mis abuelos, de mis padres, mejor dicho, donde nacieron mis padres, que murió ahogado en un pozo, estando él jugando para hacer, entonces que se hacían con el barro y el agua, se hacían cazolitas, y cayó al pozo y se ahogó con 2 añitos. Me llevaba a mí 1 año. Y otra hermana que murió con el famoso entonces código, o sea, enfermedad del miserere, no sé cómo era, el cólico miserere o no lo sé, pero sé que murió jovencita también. En total hemos sido 10 hermanos y la verdad, demasiado católicos, muy católicos, puesto que en casa recuerdo de estar todos los hermanos con mis papás por las noches rezando el rosario, escuchando la radio de Perico, Matilde, Perico y Periquín. Todo eso son recuerdos de juventud que tengo. ¿Qué oficios tenían tus padres? Mi padre trabajó en el matadero primero, luego estuvo en la azucarera del Arlanzón, en Burgos, y mi madre pues claro, estaba en casa cuidándonos a todos nosotros. ¿Cuántas comidas solíais hacer al día? Al día pues hacíamos el desayuno, comida, merienda y cena. ¿Y todo era completo? El desayuno era la leche en polvo con pan migao que echábamos en el tazón para que se ablandara y era lo que desayunábamos. En la comida pues teníamos o bien cocido de alubias o de lentejas, cocido de garbanzos, y del segundo plato, bueno, cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 años, recuerdo que mi padre, como somos prácticamente de familia de monjas de curas y militares, pues él en la posguerra tuvo la oportunidad pues de
de comprar terneros por el pueblo y los llevaba a Burgos al matadero, y los famosos corderitos, los corderitos que los llevaban a matar allí a Burgos, y luego pues nos tocaba comer asadurilla, o sea, todas las especies del cordero, lo que en realidad sobraba por ahí. ¿Tienes algún recuerdo de tus abuelos cuando eras pequeño? Sí, de mis abuelos tengo muchos recuerdos. Yo estuve una temporada siendo joven, con 8 o 9 años, estuve con los abuelos en el pueblo, inclusive iba allí a la escuela, y sobre todo hay una cosa que me impactó mucho de pequeño, y esos recuerdos buenos pues no se me olvidan. Recuerdo que mi abuela pues me preparaba la leche de la cabra y las ovejas que sacaba, que hacía queso blando, y me migaba pan, me cortaba pan en un tazón y lo metía en la alacena, y a la mañana siguiente, aquello estaba extraordinario. Luego hay cosas que no me gustaban tanto, pero que en aquellos tiempos pues sí, los comía. Ellos habían estado en Argentina, y cuando vinieron pues montaron, siendo mi madre tenía entonces 5 añitos, y claro, con el dinero que trajeron de Argentina montaron la tienda en el pueblo con los famosos pellejos de vino y las cajas grandes de galletas María. Pero claro, cuando volvíamos a Burgos, recuerdo que cuando íbamos a montar en el autobús, que era el famoso autobús que llevaba arriba las gallinas de la gente para la ciudad y toda la historia, ¿sí? Como las películas esas que suelen sacar en televisión de aquellos tiempos. Recuerdo que nos daba 3 galletas, 4, pero claro, las galletas María estaban revenidas porque eran de las que no había podido vender. ¿Tienes algún recuerdo especial o alguna travesura que recuerdes con cariño? Bueno, con cariño, pues travesuras he hecho muchísimas. Tanto es así que una de las veces recuerdo que mi madre, la famosa caja de sardinas grandes que había entonces de tablitas, recuerdo porque una de las veces me quedé por ahí sin ir al colegio, y claro, el director del colegio era primo de mi padre. Entonces la llamó y le dijo que no había ido al colegio, y se quedó a gusto pegándome con la caja aquella, estropeándola en mis espaldas. Pero aquello, claro, me sirvió de ejemplo para decir, no hay que ser malo. ¿Qué actividades solías hacer con tus amigos en vuestro tiempo libre? En nuestro tiempo libre, pues teníamos el río Arlanzón al lado del barrio, que vivíamos junto a la barrera militar y todo lo que estaba de los militares allí en Burgos, al lado del gobierno militar y todo esto, en la calle Vitoria. Entonces lo que nosotros solíamos hacer era ir al río en tiempo de pesca, echábamos 2 o 3 ladrillos por allí, y después, cuando veníamos del colegio, íbamos corriendo a sacar el ladrillo para ver si dentro teníamos algún cangrejo. Y si teníamos cangrejos, claro, los llevábamos a casa y mi madre los preparaba, divinamente, que gustaban, pero mucho. Luego, otra de las cosas que me acuerdo de joven cuando iba al colegio, recuerdo de que había un colmado enfrente del colegio,
y, y tenía, claro, los sacos de higos y todo esto, y iba allí a comprar. Señor Joaquín, me ha dicho mi madre que me dé una peseta de higos. Claro, era un cucurucho de papel de aquellos tiempos como de estrazar, y te daban por una peseta de higos una cantidad de higos de miedo. Y bueno, pero tu madre te ha pedido esto. Sí, sí, usted démelos que ya lo pagará mi madre, decía yo. Y me llevaban los higos, me sentaban divinamente. Vale, ahora vamos a hablar de la escuela. ¿A qué edad empezaste a ir a la escuela? Empecé con 5 años, fui a una señora que daba clases allí en los chaleccitos que tenía los militares, que era la esposa de un mando militar, y solíamos ir 17 chiquillos de allí del barrio. Poco tiempo. Pero luego a los 6 años ya fuimos al colegio ya digo, Grupo Escolar Generalísimo Franco, se llamaba, en la calle de Vitoria. ¿Cuántas escuelas había en la zona donde creciste? En la zona donde crecí, bueno, en lo que es Burgos. Burgos tenía bastantes, que yo recuerde. Bueno, yo estaba en 3, en la escuela de Padre Manjón, estaba en la escuela de Generalísimo Franco, que era del Estado también, y luego estuve en una escuela de frailes, y había muchas, estaban los salesianos, todos. ¿Cómo describirías el aula donde estudiabais? Divinamente, divina, era divina. Y además teníamos un profesor que no se me olvidará jamás el nombre y cómo era, don Emilio, que era una eminencia enseñando y explicando, y prácticamente toda la geografía que yo sé hoy en día y las matemáticas son gracias a él. Son gracias a él. ¿Qué recuerdas de tus compañeros de clase, juegos y castigos? Bueno, los juegos, pues claro, estábamos por allí en el patio, pues que sí, a jugar a la gallinita ciega, a jugar al salto que le llamábamos nosotros, el salto del potro, y luego, claro, terminábase el recreo, pues a cubrirse en fila, íbamos en fila india, cubiertos, y ya volvíamos a clase así. Y recuerdo de una de las veces, de una clase, yo estaba en segundo B, y en el tercero B había un profesor que era muy, yo diría que bastante malo, porque recuerdo de una de las veces que a un chiquillo, por estar hablando en la cola, cuando nos cubríamos para entrar en clase, le dio por hablar, le pegó tal tortazo en los oídos que al pobre le reventó el tímpano. Y eso son cosas que, la verdad, muy mal, pero en aquellos tiempos pues se hacía. ¿Hasta qué edad estuviste escolarizado? Estuve escolarizado hasta los 15 años. A partir de los 15 años estuve 2 años en Bilbao, 2 años, que me fui a trabajar con un primo de mi madre que estaba de maître en el Club Náutico de las Arenas, en Guecho, en Bilbao, y estuve allí 2 años en las Arenas. Y a los 18 años, pues ya mis padres me llevaron, porque había ido un año antes, mi padre en el 63 fue a Alemania, y en el 64 nos llevó a todos. Bueno, a mis hermanos, prácticamente los 2 pequeños
los tres pequeños los dejó aquí, en un colegio en Santander. Mi hermano, el que me sigue a mí, que le llevo año y medio, ese estaba en un colegio interno de la Sagrada Familia, del Colegio de la Sagrada Familia, que después estaba en Santander, pero después ya fue, o sea, tomó los hábitos y estuvo de fraile de enseñanza en Barcelona, en la Sagrada Familia. Y eso, yo pues me querían llevar con él también a Santander, pero yo tenía en aquellos tiempos, con 11 años, la cabeza que yo decía que de estar encerrado en un sitio que no, y no me llevaron. No consiguieron llevarme porque yo decía, si me meten allí, me escapo. Y claro, eso era con 11 años. Y luego ya pues claro, cambié y ya digo, estuve después del colegio en Bilbao 2 años, y a los 2 años, después de 2 años me llevaron a Alemania. Cumplía los años el 21 de julio y el 30 de julio saqué el carnet de conducir que según mi padre hacía falta allí en Alemania. Lo saqué el carnet de conducir español e internacional, que me lo dieron también, por 1.500 pesetas en aquellos tiempos, en el 64. Y luego allí, pues claro, en Alemania estuve trabajando en una fábrica de tornero, luego estuve de control de calidad en una fábrica de imprenta, que hacían las máquinas de imprenta, Heidelberg Druck Maschinen, que se llamaba, hasta que vine a la mili. Hice la mili en Burgos, en Vitoria y Burgos, que de hecho fui conductor con el general de transportes, el general Piqueras, en el año 68. En el año 68-69, porque yo entré en el 68 y en el 69 estuve año y medio. En el 68 estuve de software cuando el general Piqueras fue una de las visitas allí a la sexta región militar, que era en Burgos, claro. Háblanos de tu juventud, las relaciones románticas, cómo era tu vida durante esos términos. Muy bien. Era fuera de serie. Yo entonces bailaba y bailo hoy en día. Bueno, tú sabes cómo bailo yo, soy una eminencia bailando, pero en aquellos tiempos las chicas la rifaban por mí, claro. Pero bueno, al final pues Solo cautivaste a una. ¿A qué edad comenzaste a tener más independencia y empezar a salir solo? Pues con 16, 17 años, cuando fui a Bilbao, a Las Arenas. ¿Recuerdas cuáles eran tus sueños y tus aspiraciones durante la juventud? Bueno, mis aspiraciones pues eran de ser algo en esta vida, y tenía que seguir estudiando. Lo que pasa que, claro, el trabajo pues no te daba tiempo para hacer cosas y pasarlo bien, en una palabra, por las discotecas y toda la historia. ¿Cómo era la música, el cine y la cultura popular? Era muy chula. Tanto mi abuela y mi madre cantaban divinamente, fueron las que me enseñaron los tangos, me enseñaron las rancheras, que era lo que me encantaba entonces. Y luego, pues claro, el mambo, música de aquel tiempo. Sociedad y economía. ¿Recuerdas la presencia de personas ricas en la zona donde creciste? ¿De personas ricas? No, personas ricas prácticamente no había.
había gente que tenían algo más que los demás porque tenían buen trabajo. Había gente que estaba trabajando, por ejemplo, estaban con los militares en la base militar y en Telefónica, ahí en el barrio, pero claro, tenían algo más que el resto a lo mejor, pero ricas prácticamente no había. ¿Podrías describir a las autoridades locales de la época y cómo interactuaban con la comunidad? En mi tiempo de joven prácticamente no lo he pasado, porque entonces pues ni me interesaba la política, simplemente pues era de vivir, pasarlo bien y trabajar y ganar para tener. Pero claro, salí del colegio prácticamente y fui para Bilbao y luego a Alemania, o sea, política en España nula. ¿Profesabas alguna religión? ¿Cómo era tu participación en las actividades religiosas? Sí, profeso la religión católica todos los domingos a misa y yo recuerdo de que, bueno, de ir todos los domingos allí a la iglesia del barrio que era de San Lesmes, la iglesia de San Lesmes, íbamos a catequesis por la mañana y después, pues ya siendo mayor, pues a misa todos los domingos, inclusive estando en Alemania. Estando en Alemania iba todos los domingos a misa. Ancianos, ¿cómo vivían los ancianos en su comunidad? ¿Tenían algún tipo de apoyo o cuidado especial? En mi comunidad, lo que yo sé por mis abuelos, apoyo, pues tenían el apoyo de los hijos y la gente de allí del pueblo, pues también. En el barrio, pues prácticamente no les he visto, no me he fijado en gente mayor que tuvieran problemas. Vamos a hablar del matrimonio. ¿Cómo conociste a tu esposa? Uy, a mi esposa la conocí por mediación de un amigo, que yo estaba en Heidelberg y mi esposa en el 68 fue para Alemania junto con unas amigas de allí del pueblo de Galicia y un amigo de allí del pueblo que había ido antes que ellas, pero que parece ser que una de ellas era la novia de él. Entonces, cuando yo terminé la mili, fui a trabajar a la empresa que le había dejado antes de ir a la mili y a los 4 meses de estar en la empresa, pues claro, entonces me dijo la empresa que el gobierno alemán pedía que tenía que volver a España a hacer papeles para poder trabajar en Alemania. Al volver a Alemania, entonces conocí a estos que estaban allí en la fábrica, estos chicos. Yo estuve allí de intérprete para los españoles que había en la fábrica, porque ya llevaba más tiempo allí bastante antes de ir a la mili. Y uno de ellos tenía la novia en un pueblo de la Selva Negra, que se llama Villingen-Schwenningen. Él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un viaje y así veo a mi novia y tal, y damos una vuelta por allí? Y pues vamos. Fuimos para allí y mira por dónde una de ellas se fijó en mí y luego me fijé yo en ella. Hola, soy Aurea y nací en Cerdedelo, 74, voy a hacer 75. Mi actual mujer. ¿Cuánto tiempo duró vuestro noviazgo antes de casaros? Pues año y medio, 2 años. 2 años, sí, 2 años. ¿Cómo fue vuestra ceremonia? Ay, pues nuestra ceremonia, si digo la verdad, me acuerdo de cuando nos casamos, pero
No sé ni dónde hicimos, actualmente no me acuerdo ni dónde hicimos el convite, sé que fueron mis padres y una hermana y los demás quedaron aquí en España, pero que no me acuerdo de dónde hicimos el convite. ¿Cómo ha evolucionado vuestro amor? Pues como siempre, ya 52 años casados, echan las bodas de oro y juntitos y A la espera de más. a la espera. De hecho, tenemos previsto esta próxima semana pues irnos 4 días a Alemania a recordar. Más que nada recordar, porque fue allí donde nos casamos y donde a Villingen-Schwenningen y donde tuvimos el primer hijo. ¿Cuántos hijos tuvisteis? Hemos tenido 2. Uno nacido en Alemania y el segundo nacido aquí en Valencia. ¿El por qué nació en Valencia y por qué nos vinimos a Valencia? Pues cuando nació mi hijo, el mayor, al año y medio o así, yo me apunté a la Universidad Laboral de allí de Schwenningen para seguir estudiando y estuve un año estudiando y haciendo el FP2, que se dice hoy en día aquí. Entonces era como maestría. Y una vez sacado, entonces un periódico que leímos en un periódico que se iba a abrir la FOR aquí en Valencia, un amigo y yo nos dio por escribir y preguntar y nos dijeron que fuéramos que teníamos que ir a Colonia, al norte, a hacer una entrevista. Fuimos allí a hacer la entrevista y al poco tiempo, no llegó al mes, ya me avisaron a mí diciendo que estaba todo claro y que para el 7 de enero del 76 que tenía que estar en Valencia. Claro, nos avisaron, pues prácticamente nos mandaron lo que hoy en día es lo diré, ¿cómo se llama? Un telegrama. Me mandaron un telegrama diciendo que el día 7 de enero que tenía que estar en Valencia. Entonces yo le dije que lo sentía mucho, pero que no iba a contratar con ellos porque con ese poco tiempo prácticamente teníamos las navidades encima, del 75-76, y les dije que no, que yo en estas condiciones que no iba a Valencia porque yo tenía que pedir, claro, los 15 días para poder pedir la cuenta, que me dieran la cuenta. Y luego me mandaron el día 9 de enero, me mandaron otro telegrama diciendo que si estaba de acuerdo, que en vez de empezar el día 7 de enero, el día 2 de febrero, que me presentara en Colonia. Y eso es lo que hice, me presenté en Colonia, de allí me llevaron a Bélgica, a Genk, que era donde estaba la Ford, a la fábrica Ford, y allí estuve desde febrero aprendiendo hasta mayo, que en mayo del 76 ya es cuando vinimos a Valencia. ¿Qué valores intentaste inculcar a tus hijos mientras crecían? Pues los valores de estudio y comportamiento y trabajo en equipo. ¿Crees que la crianza de tus hijos ha cambiado desde tu generación hasta la actual? Sí, sí ha cambiado. Sí, y bastante. Tus hijos te han dado nietos. ¿Qué significa para ti ser abuelo? Pues, una gran alegría. Una gran alegría. Yo recuerdo la mayor, Alicia, que, pues claro,
trabajaba mi hijo, trabajaba mi nuera, entonces yo me desplazaba desde mi casa en Ribarroja hasta Alcácer para ir allí antes de que marchara mi nuera a trabajar y estar con ella en el momento que se despertaba. Pues claro, la levantaba, la quitaba las caquitas que había, la cambiaba de todo lo de la noche, la daba al biberón y luego la cogía con el carrito a la guardería. Bueno, eso era un alegrón para mí, siendo la primera bueno. Y luego, claro, otros 3 más que tengo, eso es divino. ¿Cómo describirías tu vida actualmente? Muy tranquila, muy bien, muy bien. Hago lo que quiero, lo que me apetece, me paso el tiempo cortando césped y haciendo bricolaje en mi garaje, haciendo reparaciones, que he hecho de todo lo que anteriormente, claro, de estudiar para matricero, he estado trabajando en Ford de control de calidad, de encargado de producción y calidad y bueno, de todo. Y aquí pues he hecho hasta, sin saber, pero preguntando, pues me he hecho hasta en una terraza y la cerré, la puse el tejado, de todo. He montado la calefacción en mi casa, he montado la calefacción en la casa de mi hijo, he hecho de todo, ya digo. Todo bricolaje, no paro. Bueno, un abrazo y adelante. Hala.